Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunos datos que son necesarios para realizar un grafoanálisis para tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar por el nombre y apellido, porque después vamos a ver la firma, qué nacionalidad tiene, porque eso depende de la cultura, las costumbres, el ambiente social en que se mueve el sujeto, el estado civil, la edad, la profesión, porque luego vamos a ver que algunas escrituras tienen una deformación profesional, que más adelante los vamos a ver, qué estudios cursó para el nivel cultural que tiene, la salud, para saber si tiene algún tratamiento o si toma algún medicamento, finalidad del análisis, porque no es lo mismo para selección de personal que para un grafoanálisis, para autoconocimiento simplemente, el nombre del padre y de la madre y las profesiones y el número de hermanos que tiene y qué número ocupa entre los hermanos para tener un conocimiento sobre la familia. Y después lo que tenemos que observar es qué virome ha elegido, si es gruesa, fina, para que él pueda manejarse a su gusto. La forma de tomar la virome, porque a veces la toman de muy cerca de la punta, que el movimiento sale muy rígido, o muy lejos y puede salir la escritura con ciertas perturbaciones, por eso es conveniente que lo veamos. La forma de colocar la hoja en general se suele colocar como 45 grados, cosa de poder manejar bien el movimiento de izquierda a derecha. Pero bueno, he visto a gente colocarlo en forma vertical totalmente, en forma horizontal, o sea, en forma paisada, que bueno, por eso es importante a veces que se vea. Después, el cuerpo, la posición del cuerpo, si se inclina mucho sobre la hoja o si lo hace muy retirado. Eh, y después el ambiente, el exterior, que bueno, puede ser por influencias internas o externas. Las influencias externas podrían ser el frío, el calor, influencias internas, el nerviosismo, si es una selección de personal. De todas formas, siempre nosotros cuando hacemos selección de personal o para lo que sea, uno tiene que entrar con cierta empatía con la persona. Y otra cosa que nosotros analizamos, bueno, cuál es la finalidad del análisis, pero las faltas de ortografía, por ejemplo, nosotros no las analizamos, no nos interesan. A nosotros lo que analizamos son los rasgos. Por lo tanto, lo único que nos puede decir si hay unas faltas de ortografía es que la persona tiene una cultura media o que tiene una memoria defectuosa. Eh, Así que no lo tenemos en cuenta por ese lado. Bueno, vamos a empezar con el primer aspecto, el aspecto orden. El orden consta de varios subaspectos, que son organización, distribución, disposición de los márgenes, proporción, que ahí en la proporción se incluyen eh, puntos, acentos y signos accesorios. Y bueno, finalmente van a estar las desigualdades que aparecen en todos los aspectos gráficos como un tipo de escritura, desigualdades de orden. Eh, el orden los que nos va a dar es la organización del tiempo y de la actividad que tiene el sujeto. ¿Qué grado de evolución adquirió a lo largo de su vida en la escritura? El nivel de claridad de pensamiento, de concentración en el trabajo y en los problemas de la vida y de la profesión. ¿Cuál es su organización interior y exterior? Y el equilibrio y sensatez y apreciación que tiene de sí mismo. Nosotros tomamos como parámetro el modelo caligráfico, o sea, el modelo que le han enseñado al niño eh, para aprender a escribir.
Y a medida que uno va evolucionando, va realizando cambios sobre esa escritura. Por lo tanto, los cambios son evolución. La persona que escribe en forma caligráfica durante toda su vida, bueno, no ha evolucionado mucho, está siguiendo siempre el mismo convencionalismo. Para empezar, digamos que creo que algo lo comenté eso, pero que hay una organización que es global y otra es molecular. Eso lo vamos a ir viendo para otro video y vamos a dar las características. Bueno, hasta pronto.